video tutorial les voy a enseñar a hacer esta hermosa carterita tejida en hilo, totalmente en crochet. Es tipo folder, tipo maletín. Consiste en un cuadrado al cual le he hecho una tapa. La tapa la cerré en triángulos y luego le hice un cuadrado en forma de flor que agregué y cosí en dos lados, y en los otros dos lados le puse unos tipo flecos. Por la parte de atrás le puse dos pasacintas también tejidos en crochet y le puse una cinta para poder atarla a la cintura o al hombro, y queda un cuadrado muy fácil, muy sencillo de hacer. Se ve muy bonita, está muy de moda, es chiquita, es práctica. Yo la hice en un color natural, en hilo que tejí doble, y la verdad que queda muy bonita y está muy de moda. Vamos a pasar a tejer entonces. Yo elegí para tejer un hilo de algodón que utilizo doble, y una aguja de crochet número 3,5. Ustedes van a utilizar la aguja de crochet, el número, mejor dicho, de acuerdo al grosor de hilo. Pueden hacerlo simple si no desean hacerlo doble, y van a utilizar, como les dije, el número de la aguja de acuerdo al grosor del hilo que hayan elegido. Bien, vamos a comenzar a hacer nuestra carterita tejiendo una línea de cadenas. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, bueno, he tejido una hilera de 65 cadenas y vamos a unir la última cadena con la primera que hemos tejido. Hay que asegurarse de que no se nos retuerza la cadena al momento de unir, ¿sí? Sino que vamos a estirarla para ponerla bien derechita, todas las cadenitas al frente, y vamos a unir la última cadena con la primera que hicimos. La unimos con un punto deslizado, subimos con una cadena y vamos a comenzar a tejer puntos bajos en cada una de las cadenas de base. Un punto bajo en cada una de las cadenas. Cuando ya vamos terminando la vuelta de cadenas, que llegamos al principio, vamos a ir tejiendo en espiral. Entonces vamos a tejer el último punto en punto bajo, y el siguiente punto, este no porque fue el de inicio, en el siguiente punto vamos a ir a comenzar la segunda carrera. Ahí tejemos el primer punto, y entre el último que tejimos y el primero vamos a colocar un marcador de puntos para que nos quede bien señalado a dónde comenzamos a tejer la carrera. Vamos a tejer un punto bajo, hacemos una cadena de separación, en el siguiente punto no tejemos nada, en el otro tejemos un punto bajo, una cadena de separación, en el siguiente no tejemos nada, en el otro un punto bajo, una cadena de separación, en el siguiente nada y en el otro un punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a ir siguiendo, vamos a ir repitiendo.
un punto bajo, una cadena de separación, en el siguiente no, en el otro tejemos otro punto bajo, así hasta completar toda esta segunda carrera. Ya estamos terminando la segunda carrera, hemos llegado a donde tenemos el marcador de puntos. Eso nos indica que comenzamos con la vuelta número 3. En la vuelta número 3, ¿cómo vamos a tejer? Miren, aquí tenemos el marcador de puntos, hemos hecho la cadena de separación, vamos a ir donde está el punto bajo, no, en el siguiente vamos a tejer un punto bajo. Tejemos una cadena de separación y ahora nos corresponde, miren, aquí tenemos el punto bajo que tejimos en la vuelta anterior y aquí tenemos la cadena de separación con el punto que no tejimos. Ahí en la cadena de separación tejemos punto bajo, una cadena de separación y nuevamente en este no, en el huequito que dejamos anteriormente, ahí tejemos un punto bajo, cadena de separación, en este no, en este un punto bajo. Eso es un punto bajo. Eso es lo que vamos a repetir en todas las carreras, ¿sí? Siempre tejemos un punto bajo, una cadena de separación, un punto bajo. Y en la siguiente vuelta, donde hicimos esta cadena de separación, es donde vamos a tejer el próximo punto bajo en la próxima carrera, ¿sí? Es muy sencillo, solamente tienen que repetir y asegurarse de que el punto bajo lo tejen donde quedó el huequito en la vuelta anterior. Siempre es punto bajo y una cadena de separación, punto bajo y una cadena de separación en el punto bajo de la vuelta anterior. ¿Ven? Nos va quedando así. Vamos a ir repitiendo todo esto. Vamos a repetir estas dos carreras que hemos hecho hasta crecer con nuestro tejido aproximadamente unos 18 a 20 centímetros. Cuando tengamos unos 18 o 20 centímetros, entonces vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, yo ya estoy terminando esta carrera, ya más o menos tengo el alto que yo quiero para mi carterita. Aquí está el primer punto que tejí de esta vuelta. Yo tengo aquí tejidas 24 vueltas o 24 carreras, ¿sí? Miren, he estado tejiendo de manera circular. Fíjense cómo queda de los dos lados. Aquí habíamos empezado a tejer de manera circular, fui tejiendo durante 24 carreras o 24 vueltas y aquí he llegado al final de la vuelta número 24. ¿Qué voy a hacer aquí? Fíjense, desde aquí de donde yo estoy, de la vuelta número 24, ¿qué voy a hacer? Voy a girar el tejido de esta manera, así, porque ahora voy a tejer solamente por el lado de atrás, por este lado, el lado del frente no. Entonces, el comienzo del tejido y el final me van a quedar hacia un costado. Voy a tejer ahora ida y vuelta solamente la parte de atrás. Recuerden que pusimos 65 puntos para toda la carterita de manera circular. Así que donde yo tengo el marcador de puntos, a partir de ahí no lo voy a sacar, porque ¿qué voy a hacer? Me voy a volver, voy a subir con una cadena y me voy a volver con el tejido y vamos a comenzar a tejer hacia este lado de la misma manera. Subimos con una cadena, hacemos una cadena más de separación y tejemos el mismo dibujo que estábamos haciendo hasta ahora. Un punto bajo, una cadena de separación, un punto bajo, una cadena de separación y así todo hasta el otro extremo. ¿Hasta qué extremo? Fíjense, tengo el marcador de puntos acá, ya
giré el tejido y lo que me va a servir de guía va a ser aquí el doblez del tejido. ¿Ven? Recuerden de todas maneras que nosotros comenzamos con 65 puntos, por lo tanto la mitad son 32 puntos y medio. Aquí vamos a tejer 33 puntos hacia la izquierda. Tejemos entonces hasta llegar al otro extremo. Bueno, yo estoy casi llegando al otro extremo del cuadrado que forma nuestra carterita. Ahí estoy en el extremo y voy a contar para asegurarme que tengo los 33 puntos que corresponden a la mitad. O sea, recuerden, teníamos 65. La mitad de 65 son 32 y medio, pero bueno, medio punto no lo podemos tejer, así que hacemos 33 para la parte de atrás, 32 para la parte de adelante. Hemos tejido entonces los 33 puntos y los vamos a contar para asegurarnos que sean los 33, pero aparte de eso voy a sacar el marcador de puntos porque ya no lo voy a utilizar aquí, pero sí lo voy a utilizar aquí al medio y ahora les explico por qué. Una vez que yo tejí estos 33 puntos, yo ahora voy a empezar a tejer en triángulo, primero un triángulo y después el otro, ¿sí? Entonces tengo que marcar la mitad de estos 33 puntos para hacer el primer triángulo y luego el segundo. Cuando cuente los 33 voy a ubicar el marcador de punto en el medio, o sea en el punto número 17. Así me quedan 16 de un lado, 16 del otro y el del medio va a ser la separación de los dos triángulos. Vamos a empezar a contar entonces. Teniendo el marcador de punto en suspenso, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí en el número 17 es donde vamos a poner el marcador de puntos. Eso es lo que nos va a separar los dos triángulos, ¿sí? Y ahora tenemos que tener en este lado también 16 puntos. Aquí donde está el marcador no lo contamos, obviamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasta aquí he tejido un punto de más, hay 16, ¿sí? Y ahí está marcado perfectamente los 33 de atrás, los 32 de adelante, separados por el marcador de punto que nos va a marcar la diferencia entre los dos triángulos. ¿Cómo vamos a hacer el triángulo? De este lado lo vamos a tejer recto y el triángulo lo vamos a hacer solo de este lado, de esta manera, en esta dirección, ¿sí? Vamos a girar el tejido y vamos a empezar a tejer. Aquí tejemos en forma recta. Hemos subido con una cadena y vamos a tejer el dibujo normal, ¿sí? Una cadena de separación, punto bajo, una cadena de separación, punto bajo, donde corresponde, ustedes ya saben cómo es el dibujo, y así vamos a tejer hasta llegar hasta donde está nuestro marcador de puntos. Hasta aquí tejemos entonces, miren, ahí está el marcador de puntos y ahí nos corresponde el último punto. Ahí subimos con una cadena, nuevamente giramos el tejido y vamos a empezar a hacer el triángulo en este lado. ¿Cómo hacemos? No hacemos la cadena de separación, tejemos, o mejor dicho, insertamos la aguja para traer la hebra para hacer
el punto bajo, pero no lo cerramos. Y ahí mismo, en el otro extremo, sin cadena de separación, en el otro hueco, donde corresponde el otro punto bajo, ahí sí hacemos el punto bajo, lo tejemos y cuando tenemos 3 puntos en la aguja cerramos todo junto. Ahora hacemos una cadena y seguimos tejiendo el dibujo normal, ¿sí? Hasta llegar al otro extremo. Recuerden que era un punto bajo, una cadena de separación, un punto bajo, una cadena de separación, un punto bajo. Así hasta llegar hasta este borde, que este borde lo estamos haciendo recto, ¿sí? Subimos con una cadena, giramos nuevamente y seguimos tejiendo el punto que nos corresponde. Hasta llegar al otro extremo. Miren, aquí tenemos la cadena de separación y el último punto, ¿sí? Subimos con una cadena, giramos el tejido, no hacemos la cadena de separación, sino que ahí mismo tejemos el punto bajo, no lo cerramos y en el siguiente punto bajo sin cadena de separación insertamos la aguja, tejemos el punto bajo y una vez que tenemos 3 en la aguja, ahora sí cerramos todos juntos. Ahí sí tejemos la cadena de separación y seguimos tejiendo el dibujo normal. Nuevamente hasta llegar al otro extremo. Una vez que tejen el último punto bajo, ahí mismo le hacen otro punto bajo pegadito porque es el que nos va a dar el borde recto. Subimos, giramos nuevamente y si ustedes van viendo ya se empieza a formar el triángulo y se nos van achicando cada vez más los puntos, ¿ven? Tejemos entonces el dibujo normal nuevamente hasta llegar al otro extremo. Cadena de separación y el último punto bajo. Subimos con una cadena, giramos nuevamente y ahí mismo sin cadena de separación tejemos punto bajo, no lo cerramos y sin cadena de separación nos vamos al huequito donde corresponde el otro punto bajo y cuando tenemos 3 puntos en la aguja, ahí sí lo cerramos todos juntos. Ahora sí hacemos la cadena de separación y seguimos tejiendo normal. Así vamos a ir haciendo ida y vuelta, sacando los puntos de uno de los lados solamente, hasta que cada vez que se nos va achicando más el triángulo, nos queden solamente 3 puntos. Giramos otra vez, fíjense, ven cómo va formándose el triángulo. Y así vamos repitiendo. Subimos con una cadena, giramos y nuevamente sin cadena de separación hacemos un punto bajo, no lo cerramos y sin cadena de separación nos vamos al siguiente hueco, hacemos otro punto bajo y cuando tenemos 3 en la aguja sí cerramos todo junto. Ahora la cadena de separación y seguimos tejiendo. Recuerden aquí al finalizar tejer un punto bajo extra
para darle rectitud a la orilla. Subimos, volvemos a girar. ¿Ven cómo va quedando? Triángulo de un lado, recto del otro. Seguimos tejiendo entonces hasta llegar a la última disminución que vamos a hacer ahora. Miren, tejemos el punto bajo, no lo cerramos, tejemos el siguiente, no lo cerramos, pero ahora sí cerramos todos juntos la cadena de separación, y aquí tejemos 2 puntos bajos. Subimos con una cadena, giramos, y aquí vamos a tejer 3 puntos bajos, y ahí lo vamos a cerrar. Hacemos una cadena para subir y ahí cerramos cortando la hebra y dejando una hebra bastante larga. Miren, este entonces es uno de los triángulos, es uno de los extremos. Ven que cuando lo vamos a cerrar así, esto va a ser una parte de la tapa de nuestra carterita, ¿sí? No tiene que llegar hasta abajo, no tiene que llegar hasta este extremo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es tejer este lado igual pero invertido. Vamos a comenzar con las disminuciones y esta parte recta. Lo vamos a hacer exactamente igual pero invertido, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Volteamos nuevamente el tejido, tomamos una hebra de hilo nuevamente bastante larga. Miren, aquí donde estaba el marcador de puntos, este va a ser el centro. Ahí en donde está el marcador de punto no vamos a insertar la aguja, sino en el siguiente punto insertamos la aguja por toda la cadena, traemos la hebra de lana hacia adelante y hacemos una cadena para asegurar. Bien, subimos con otra más. ¿Y cómo vamos a hacer ahora? El punto que nos toca aquí es en la separación entre este punto bajo y este. Aquí hay un hueco. Aquí inserto la aguja para tejer un punto bajo, pero no lo cierro. En el siguiente hueco, sin cadena de separación, inserto la aguja para hacer un punto bajo, y cuando tengo los 3 puntos en la aguja, ahora los cierro todos juntos. ¿Ven? Ahora hago una cadena de separación y ahí ya me queda la primera disminución. Esta hebrita que quedó, después la vamos a ir escondiendo, ¿sí? Y ahora vamos tejiendo normal, como nos corresponden los puntos, de la misma manera que lo hicimos con el otro triángulo. Punto bajo, cadena de separación, punto bajo, cadena de separación, punto bajo, cadena de separación, punto bajo, y aquí ya llegamos al bordecito este, que fue la primera vuelta que tejimos toda derecha cuando empezamos a tejer la parte de la tapa. Cadena de separación, y aquí tejemos punto bajo. Subimos con una cadena, giramos el tejido y vamos repitiendo lo mismo que hicimos con el otro triángulo. Tejemos haciendo el dibujo y cuando comenzamos la vuelta de venida vamos a hacer las disminuciones exactamente de la misma manera. Ya estoy terminando aquí entonces los últimos 3 puntos que me quedan de la última carrera antes de cerrar el triángulo. Cierro con una cadena para ajustar y tenemos entonces exactamente iguales los 2 triángulos que hemos tejido para la parte de la tapa de la carterita. Fíjense cómo queda. Lo giramos y esto es el frente y la tapa va a quedar de esta manera. ¿Ven?
Y aquí vamos a hacer entonces, en esta parte, vamos a tejer entonces una flor en forma de cuadrado que vamos a poner de manera así en punta para coser después, y va a ser la tapa, va a formar parte de la tapa de nuestra carterita. Vamos a pasar ahora entonces a hacer la flor. Para tejer la flor vamos con el mismo hilo y con el mismo grosor de aguja. Vamos a hacer una línea de 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a cerrarlas con punto deslizado. Subimos con 3 cadenas que nos van a hacer la vez de el primer punto alto que vamos a tejer. Subimos con 3 cadenas, hacemos una más que va a ser de separación, y ahora vamos a comenzar a tejer puntos altos todos dentro de el círculo de cadenas que hemos hecho. Tejemos entonces un punto alto, una cadena de separación, un punto alto, una cadena de separación, un punto alto, una cadena de separación, y así vamos a ir tejiendo hasta completar 12 puntos altos con una cadena de separación, teniendo en cuenta que las 3 cadenas que hicimos para subir cuenta como un punto alto. Completamos la vuelta entonces. Estoy tejiendo entonces el último punto alto, hago una cadena de separación y cierro con un punto deslizado en 1, 2, 3. En la tercera cadena que hicimos, de las 3 que utilizamos para subir, ahí hago un punto deslizado. Entonces aquí en esta carrera nos quedan 12 puntos altos con una cadena de separación entre cada uno, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente espacio entre punto alto y punto alto, donde hay una cadena de separación, voy a insertar la aguja y tejo un punto deslizado. De esta manera me posiciono entre los 2 puntos altos que tenemos al principio de la carrera. Ahí tejiendo un punto deslizado, ahora voy a subir con 3 cadenas. Ahí mismo, en ese mismo espacio, voy a tejer un punto alto, no lo voy a cerrar, teniendo 2 puntos en la aguja, voy a tejer otro punto alto en el mismo lugar, y una vez que tenga los 3 puntos altos ahí sin cerrar, sí lo cierro todos juntos. ¿Ven? Ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y me voy a posicionar en el siguiente espacio que tengo entre los puntos altos de base. En ese espacio, aquí, tomo la lazada de la lana y inserto la aguja para tejer un punto alto que no voy a cerrar. Nuevamente tomo lazada, tejo otro punto alto, pero no lo cierro del todo. Otra vez tomo la hebra, otro punto alto, pero no lo cierro del todo. Cuando tengo 4 puntos en la aguja, ahí cierro todo junto. Nuevamente tejo 3 cadenas y me voy al siguiente espacio. En el siguiente espacio nuevamente inserto la aguja para tejer un punto alto, pero no lo termino. Otra vez inserto la aguja, tejo un punto alto, pero no lo cierro. Y el tercero lo tejo, y cuando tengo los 3 puntos altos en la aguja más la cadena con la que tenía de inicio, ahí cierro todo junto y 3 cadenas de separación. Así vamos a terminar toda la vuelta. Estoy tejiendo ahora
los 3 últimos puntos altos que voy a cerrar todos juntos, las 3 últimas cadenas de separación, y las voy a cerrar con un punto deslizado en el inicio de esta primer carrera donde hice los 3 puntos altos. Aquí cierro con un punto deslizado. Fíjense que tengo entonces tejidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 puntos altos cada uno que cerré todos juntos con 3 cadenas de separación entre cada uno. Ahora, una vez que ya cerré esta segunda carrera, vamos a empezar a tejer la tercera carrera. Con la aguja nos vamos a posicionar en este espacio que pertenece a las 3 cadenas que hicimos de separación entre grupo y grupo. Aquí nos posicionamos y tejemos un punto deslizado. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a tejer la tercera carrera de esta flor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y me voy a ir al siguiente espacio de las 3 cadenas que hicimos en la vuelta anterior, inserto la aguja ahí y tejo un punto bajo. Nuevamente voy a tejer 5 cadenas, 3, 4, 5, y en el siguiente espacio tejo un punto bajo. Así voy a ir dando toda la vuelta hasta terminar esta carrera. Estoy tejiendo las últimas 5 cadenas y voy a cerrar donde inicié con en el primer espacio. Aquí cierro con un punto deslizado. Fíjese entonces que me quedan, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arquitos de 5 cadenas cada uno. ¿Cómo seguimos ahora? Dentro de este primer arco que tenemos aquí, vamos a tejer 5 puntos altos. Comenzando desde aquí mismo, sin cadena ni nada, aquí mismo tejemos 5 puntos altos dentro del arco. 1, 2, 3, 4, 5. Tejemos 2 cadenas y dentro del mismo arco volvemos a tejer 5 puntos altos más. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente arco vamos a tejer un punto bajo. ¿Ven cómo nos queda este arco? Se forma como una esquinita, ¿sí? Ahora tejemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente arco tejemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente y aquí repetimos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente 2 cadenas de separación y dentro del mismo arco 5 puntos altos más.
¿Ven? Ahí tenemos formada entonces ya las dos esquinas. ¿Qué nos toca ahora? En el siguiente arco, un punto bajo, 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. En el siguiente arco, un punto bajo, y de ahí mismo en el siguiente arco nuevamente 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 2 cadenas de separación y repetimos los 5 puntos altos dentro del mismo arco. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Ya tenemos 3 esquinas. Seguimos tejiendo hasta completar el resto. Ahora nos toca punto bajo, 6 cadenas, punto bajo en este arco, y ahí comenzamos a hacer esta esquina. 5 puntos altos, 2 cadenas de separación, 5 puntos altos. Luego punto bajo, 6 cadenas de separación, punto bajo, y vamos a cerrar la carrera. Seguimos tejiendo y nos vemos al final de la carrera. Bien, estoy terminando las 6 cadenas que me quedan. Tejo punto bajo en el último arco y ahí mismo vuelvo a tejer un punto bajo, un punto deslizado en el inicio de esta carrera donde inicié los puntos altos. Ahí mismo inserto la aguja y cierro con un punto deslizado. Tejo una cadena para asegurar y corto la hebra lo suficientemente larga para coser, porque ahora nos queda coser este cuadrado, estilo de flor en cuadrado que hemos tejido. La vamos a coser aquí en la tapa de nuestra carterita. Aquí tenemos el triángulo que hicimos, ¿ven? Vamos a coser entonces este cuadrado aquí para que cuando lo demos vuelta nos quede formada la tapa con el cuadrado de forma hexagonal. El cuadrado es así, pero aquí nos va a quedar así. ¿Ven? Vamos entonces a pasar a coser. Bueno, una vez cerrado nuestro cuadrado, lo que vamos a hacer es con la hebra larga que hemos dejado. Recuerden que estábamos tejiendo con doble hebra, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente: con la misma aguja de crochet que estamos tejiendo, por cada una de las cadenas que hemos tejido vamos a ir insertando la aguja y pasando la lana o el hilo de esta manera por cada una de las cadenas hasta posicionarnos en la punta o en la esquina de nuestro cuadrado. La vamos a ir pasando así por cada una hasta llegar a las cadenas de la esquina. ¿Ven? Una vez que estamos aquí, ¿por qué lo decimos así? Porque ahora tenemos que coser estos dos lados y vamos a ocupar cada una de las hebras en coser cada uno de los lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enhebrar el hilo en una aguja de coser lana. Primero un lado y después el otro. Enhebramos el hilo y ahora nos posicionamos de esta manera. Esto va a ser el frente de la carterita y esta va a ser la tapa. Entonces vamos a coser nuestro cuadrado así, de esta manera. Este es el frente. Entonces vamos a hacerlo así, lo vamos a dar vuelta y por el lado del revés vamos a coser un lado y luego el otro de la siguiente manera. Con la hebra insertamos la aguja justo en el medio del triángulo
y vamos a ir tomando una cadena del cuadradito y una cadena del triángulo y vamos a ir cosiendo. Fíjense, una cadenita del cuadradito y una cadenita del triángulo, ¿ven? Nuevamente una cadenita del cuadradito y una cadenita del triángulo. Así hasta completar todo este lado del triángulo y del cuadrado. Vamos a coser entonces. Estamos terminando de coser este primer lado y la última puntada la vamos a dar aquí en la separación de esta esquina. Aquí ven, tenemos la esquina separado por 2 cadenas, ahí vamos a dar la última puntada. Para asegurarlo bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser de vuelta para asegurar bien la tapa y vamos a terminar a donde comenzamos, en la esquina de este cuadrado. Terminamos entonces aquí, rematamos la costura y cortamos la hebra. Fíjense cómo ya nos queda perfectamente cosido y bien marcado el costado de las cadenas. Hacemos exactamente lo mismo con el otro lado, cosemos de la misma manera. Bueno, ya tenemos cosido entonces los 2 lados del cuadrado, nos quedan de esta manera. Aquí tenemos las puntas de los triángulos, no llega hasta la punta, no importa, no se preocupen, porque ahora le vamos a hacer flecos a esta parte. Antes de hacer los flecos, que es el último paso, ¿qué vamos a hacer? Por el lado del revés, la vamos a dar vuelta y vamos a coser todo este costado. Una vez que tenemos la base cosida, vamos a comenzar a tejer 2 pasacintas para colgar o sujetar lo que sería el cinturón de la carterita. ¿Cómo vamos a tejer los pasacintas? Vamos a hacer 2 exactamente iguales de la siguiente manera. Tejemos 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos volvemos sobre el tejido y en la tercera cadena, desde la que tenemos en la aguja para atrás, tenemos una en la aguja, 2, 3. En la tercera insertamos la aguja y tejemos puntos bajos en cada una de las cadenas que tenemos de base. Vamos a tener 6 puntos bajos. Subimos con una cadena, giramos el tejido y nuevamente tejemos 6 puntos bajos. Ese es todo el pasacinta. Hacemos 2 exactamente iguales. Tejemos el último punto bajo, tejemos una cadena para asegurar y cortamos la hebra larga para coser. Hacemos entonces 2 exactamente iguales. Ya tenemos entonces los 2 pasacintas listos y ahora vamos a tejer la cinta o cinturón para amarrar nuestra carterita. Hacemos exactamente lo mismo que para los pasacintas, exactamente igual, solo que en este caso tejemos 6 cadenas, 3, 4, 5, 6 y nos volvemos en la tercera cadena desde la primera de la aguja para
para la izquierda, en la tercera cadena, insertamos y tejemos puntos bajos. Vamos a tener 6 puntos bajos. Subimos con una cadena, giramos el tejido y nuevamente tejemos 6 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir a lo largo de 120 carreras, aproximadamente 1 metro de cinturón. Digo aproximadamente, ¿por qué? Porque este cinturón lo vamos a atravesar por la carterita y lo vamos a atar a nuestra cintura. Entonces le vamos a hacer el largo que nosotros necesitemos o que nos guste. Ahora tengan en cuenta que el tejido va a ceder, o sea, va a estirar un poco. Por lo tanto, no lo hagan demasiado largo, porque si no, después cuando se estire le va a quedar demasiado largo. Aproximadamente 120 carreras tejemos de la misma manera. Bueno, yo ya tengo aquí tejido entonces la cinta en la que tejí 120 carreras. Como ven, es un largo como para pasarlo alrededor de nuestra cintura y hacerle un nudo para asegurarlo, ya sea en la cintura o en el hombro. ¿Qué nos queda hacer ahora? Nos queda coser por el lado de atrás. Fíjense, esto va así, cerrado de esta manera. Ya tenemos el cuadrado cosido. La vamos a dar vuelta y en el centro vamos a posicionar los pasacintas. Si los quieren más juntos o más separados, eso es a su gusto, pero tienen que asegurarse que queden los dos a la misma altura. Yo lo puse aproximadamente a unos 5 centímetros de la orilla. Los voy a asegurar con alfileres para que no se me corran. Y una vez que lo asegure con alfileres, repito, me voy a asegurar que estén a la misma altura, la misma línea, la misma distancia, y los voy a coser. Una vez que los cose, entonces ya estoy en condiciones de pasar mi cinta por aquí adentro, ¿sí? Los vamos a coser entonces solamente en la parte superior y en la parte inferior, teniendo en cuenta que la cinta va a pasar por el medio, ¿sí? Entonces cosemos aquí abajo y cosemos aquí arriba. Bien, una vez que tenemos entonces bien cosidos nuestros pasacintas, nos queda atravesar la cinta que hemos tejido por ellos dos de esta manera, y después la vamos a atar y asegurar a nuestra cintura. Pero antes de eso nos queda la terminación del frente. Giramos la carterita. Nos queda entonces solamente agregar flecos a la parte de las puntas de los triángulos y a los dos lados del cuadrado que nos quedó sin coser. ¿Cómo vamos a agregar los flecos? Vamos a ir cortando hebras de lana de aproximadamente unos 40 centímetros o del largo que ustedes deseen. Vamos a cortar la cantidad de flecos que ustedes deseen y vamos a poner primero uno al centro. Los vamos a asegurar de esta manera, y del centro vamos a partir hacia un lado y luego hacia el otro. Vamos a llegar hasta aquí, hasta la otra esquina, y luego vamos a poner 2 o 3 más en estas puntas de los triángulos. Vamos entonces a completar con los flecos. Vamos a poner otro al centro. Yo estoy poniendo doble hebra. Recuerden que tejimos con doble hebra, así que de la misma manera hago los flecos. ¿Ven? Entonces tengo uno en el centro, uno en la cadena del medio y otro en el extremo. Ahora vamos a poner como ustedes quieran, si quieren ponerlos más separados, si quieren ponerlos más juntos. Entre uno y otro vamos a colocar 4 flecos.
Una vez que terminamos todo el lado, completamos también esta punta que nos quedó del triángulo del costado. Una vez que terminamos uno de los costados, hacemos exactamente igual, de la misma manera, el otro costado, la misma cantidad de flecos. Bueno, una vez que tenemos terminado todos los flecos de ubicar, nos queda nada más recortarlos para emparejarlos y ya tenemos terminada nuestra carterita. ¿Ven? Tiene los pasacintas bien asegurados para atarlos así a la cintura o al hombro, y de este lado con los flecos. No hace falta que le pongan ningún forro ni ningún tela por adentro, porque al ser tan gruesa está bien firme. Recuerden que la hemos tejido con hilo doble, con una aguja más chica de lo indicado, y nos queda de esta manera. Fíjense, les queda muy bonita. Si te gustó este video tutorial y quieres aprender más sobre crochet y cómo incluirlo de una manera fácil y muy útil en tu vida, suscríbete a mi canal, así no te perderás ninguno de los videos. Si tienes una amiga a la cual estos videos les pueden ser útiles, lo puedes compartir, porque cuando compartimos crecemos todos. Ven y forma parte de mi tribu de crocheteras. Regístrate en mi página web. Tienes el link de enlace debajo de este video en la cajita de comentarios. Te mando un abrazo lanero y nos vemos en el próximo video tutorial.